mantequilla o aceite. Vamos a preparar el pocor, que lo hace la que tú saques de roca volcánica. Por un lado, por este lado, vamos a preparar el omelette. En casa, usted lo hace con todos los ingredientes. Lo que yo le hago acá es una pequeña demostración nada más. ¿Para qué? Para que usted vea la facilidad, la comodidad con la cual prepara sus alimentos sin grasa. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Les decía, igual como en nuestra vida amorosa, en nuestra vida cotidiana tenemos conflictos, igual pasa en la realidad, igual pasa en las comunidades, igual pasa en cualquier problemática que ustedes quieran analizar. ¿Qué es lo importante? Saber eso, saber identificar los conflictos, ¿no? Cuando ustedes llegan o logran identificar los conflictos, es que pueden contar esa historia, ¿sí? El conflicto siempre hace avanzar a la historia. Es un poco lo que les decía. ¿Por qué cuando nosotros tenemos una pena de amor y nos vamos al bar, a la cantina o con los amigos, amigas, nos reunimos, nos pegamos los tragos y les contamos la historia, la gente está interesada en nuestra historia? ¿Por qué? Porque hay un conflicto y la gente que le encanta el chisme quiere saber cuál es ese conflicto, por qué le pegaron los cachos o qué sé yo, o por qué le dejaron o por qué le abandonaron. Igual pasa en las historias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros identificar? Tenemos que identificar los conflictos de nuestra historia. Sí, porque los conflictos es lo que va a hacer avanzar la historia. Fíjense volviendo a lo que vimos al inicio de estos documentales. Todos esos documentales tienen conflicto, ¿sí? El de esta mujer que pierde a su hija adolescente, y esta mujer emprende una lucha por todo México, porque en primer lugar la justicia, que como en toda América Latina, la justicia está vendida al mejor postor. En nuestros países todavía, como se dice, la justicia es solo para el de poncho, porque la gente rica, yo no he visto a ningún rico en la cárcel, todos están fugados a Miami o fuera del país, pero si el pobre robó una gallinita, seguro está preso, ¿no? Entonces, esa es la justicia en todos nuestros países. Entonces, volviendo a esta mujer le mataron, les voy a hacer un poco de spoiling de este documental, que sí lo he visto. A esta mujer le mataron a su hija y fue el propio marido, amante, el que lo mató. La madre llegó a investigar, llegó a dar con el culpable, y el culpable se metió con una de estas bandas de narcotraficantes. Entonces era como intocable por haberse metido en esta banda de narcotraficantes. Pero esta mujer siguió luchando, siguió peleando hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y un poco como la historia que hay en Ecuador de los hermanos Restrepos, ella iba todos los días o todos los domingos, creo que era, a una plaza a protestar por lo de su hija hasta que le matan a esta mujer, ¿no? Y por eso es de las tres muertes que hablan de esta señora, porque es una historia bien interesante. Entonces, fíjense cómo los conflictos, en este caso, en este documental, es lo que hacen interesante y hacen avanzar la historia. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguien más quiere presentar su trabajo, su idea, su tema? ¿O alguna pregunta de esto que estamos hablando? Bien, entonces lo que les voy a pedir es que rehagan para el día miércoles sus historias, ¿sí? Con todo esto que hemos hablado,
que tengan más claridad en cuál es la idea, cuál es la temática y cuál es el storyline. El storyline tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Por ejemplo, en esta historia que les cuento de esta mujer, el conflicto es que desaparece su hija adolescente y la madre comienza a investigar qué pasó con su hija y llega a descubrir que el conviviente de ella le asesinó. Ella va hacia la justicia a reclamar y el tipo se mete en una banda de narcotraficantes y esto le da protección al tipo. Y ella no abandona su lucha, sino que sigue su lucha. A pesar de este problema, ella sigue su lucha y va hasta la gobernación, va hacia todas las instancias, hasta que le matan a esta mujer. Fíjense, eso es una historia. ¿Por qué es una historia? Porque tiene conflicto. Eso es un storyline. O sea, hay un primer problema que se desarrolla, que avanza, ¿no? Hay un desarrollo del problema y hay un desenlace. Que ese desenlace, como en este caso, no es como nos tienen acostumbradas las películas gringas del final feliz, sino que es como es la realidad, un final trágico, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ustedes tienen que estructurar el storyline, con los tres momentos dramáticos, con los tres conflictos. Marco nos quiere decir algo, le escuchamos, Marco. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo tengo una pequeña duda. Yo hice mi tema y, bueno, mi deber, pero yo veo que, o sea, yo sí vi que el taller era solo para Tungurahua, y yo soy de la provincia de Cotopaxi, entonces no sé si habrá algún problema, porque yo mi tema hice sobre los pintores de Tigua, que data de la provincia de Cotopaxi. Entonces quería ver si es que podría presentarle mi Claro, trabajo. sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no. Si bien la mayoría de personas que están en el taller son de Tungurahua, pero si alguien, inclusive siendo de Tungurahua, quiere hablar de otra problemática en otro sitio, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, cuéntenos cuál es su Ya, idea, su tema y su storyline. ya, mi tema es los pintores de Tigua. ¿Ya? Le voy a leer un poco del Sí, por trabajo que favor. hice yo, por favor. Ya, en nuestro país las culturas son consideradas como un patrimonio. Su objetivo es de mantener vivas sus costumbres y tradiciones, dándole una oportunidad al indígena de no morir y mantener vivo su arte, la misma que se ha convertido en una fuente de riqueza de nuestra humanidad. En sus obras se refleja la historia de cada uno de los pueblos vividos en diferentes tiempos. Un claro ejemplo son los pintores de Tigua, quienes aún mantienen este arte, la misma que es plasmar paisajes en cuadros cubiertos de cuero de oveja. Ya, detrás de todo esto se observa que aún nos queda mucho por hacer. Saber que los pintores de Tigua no todos tienen ese mismo apoyo. Hay pintores que se encuentran abandonados sin ningún tipo de capacitación. Pintores que al arte lo toman como un sustento para su hogar. En algunos pintores no son reconocidos y sus trabajos pasan desapercibidos. Ya, y el storyline sería más o menos esto. El ingenio de un hombre ha hecho que toda la comunidad conozca el arte de la pintura de Tigua. En ella los pintores expresan sus realidades, sus sueños. Se conoce que desde mediados de los años 70 los indígenas panzaleos de la región desarrollaban distintas actividades artísticas enfocadas en la pintura. Tradicionalmente, la gente de la sierra decoraba sus tambores y máscaras para fiestas y comenzaron a teñir sobre superficies planas únicamente hace 35 años, utilizando para esto pinceles hechos de pluma.
Y como conclusión tengo, los pintores de Tigua mantienen sus costumbres ancestrales y su apego a la tierra, la Pachamama, pues la agricultura es aún su principal actividad, la misma que complementa con la pintura y también sirve de sustento para sus familias. Bien, Marco, ¿usted ha investigado un poco sobre los pintores de Tigua? Sí, mi papá es artesano, pero ya no pinta porque no, ya no le representa económicamente. Prácticamente cuando inició la pandemia, dejó de pintar. Ya, Se dedicó más a la agricultura, entonces eso. ya. ¿Usted ha escuchado el nombre de Olga Fitch? Sí, sí he escuchado. Ya, ¿y sabe qué tiene que ver con los pintores de Tigua? Olga Fitch. No, me parece que tiene algún libro sobre los pintores de Tijuana. Ya, por eso le digo, investigue un poco más, porque un poco Olga Fitch es una norteamericana que tenía una galería de arte y que comenzó a comprarles los cuadros a los indígenas de Tigua, e inclusive ella les indicaba cómo pintar o les daba para los pinceles, para los materiales. Y hubo ahí algún conflicto. Por eso le digo, investigue un poco más o sea, cómo surgió todo esto. O sea, los pintores de Tigua un poco se hicieron también conocidos y famosos a través de esta galería de Olga Fisch, que era una marchante, una mercader de obras de arte. Entonces, me parece interesante eso, vincular a su tema con la historia que hay detrás de todo eso, ¿no? Siempre en todo hay una historia. O sea, si usted, por ejemplo, va a mencionar a los pintores de Tigua, eso de que yo sé, son artesanos que dibujan, que pintan sobre pieles de cordero, todo eso, pero se quedaría, digamos, solo en la superficialidad, pero hay una historia detrás de eso. ¿Por qué los pintores de Tigua se hicieron conocidos, famosos? Entonces, sí hay una historia detrás de eso, que sería interesante que investigara y que además de eso que usted quiere hacer, porque es una historia cercana a usted por su padre y todo eso, descubra qué hay detrás de todo eso. Y una cosa que es importante, que me olvidaba también y que hay que tomar en cuenta en cualquier trabajo que uno tiene que hacer, es el contexto. Nunca se olviden del contexto. Nuestras historias no son historias aisladas. Nuestras historias son historias que tienen que ver eso con nuestros antepasados, con la historia de este país, con la cuestión económica, con la cuestión política. Entonces, nunca le vean a su historia aislada. Ustedes cuando más interrelacionan sus historias con lo que pasa en la realidad, en el mundo, van a darse cuenta que eso, que van a tener muchos puntos de vista y van a enriquecer su historia. Tampoco es para que se divaguen mucho en muchas cosas, pero sí es importante que sus historias estén contextualizadas, ¿no? Es decir, en qué medio económico, político se desarrollan sus historias. Por eso le digo, esta historia de los pintores de Tigua es bien interesante, porque de pronto en otras comunidades o en otros pueblos también hacen artesanías, pero esas artesanías no han despuntado mucho a nivel mundial o hasta nacional. ¿Y por qué? ¿Sí me entiende? Porque hubo una extranjera que tenía una galería y que tenía un interés en sacar esto de los pintores de Tigua, ¿no? Y tiene muchas connotaciones eso. Entonces, por eso le digo, investigue un poco más sobre eso, ya que es un tema también muy, muy interesante, ¿no?
y no quedar solo en la superficialidad de decir que son indígenas que pintan en los cueros, sino que hay toda una historia detrás de eso. Inclusive, ¿cuál sería la tradición de esa pintura antes de que aparezca este personaje, ¿no? De la Olga Fis. Entonces, ya le digo, investigo un poco más, pero me parece interesante. Vamos con Wilmer, por favor. Buenas noches, profe, compañeros que están en esta noche. Lo que quiero yo, lo querría plasmar en un documental o algo que en la tele para ver si tengo el título, es como Los Ponchos Rojos. La historia viene desde antiguamente, desde la llegada de los españoles o los blancos, como conocemos acá. Yo soy de la parroquia de Simiatu, perteneciente a la provincia de Bolívar. En esta parroquia llegaron, que son los sacerdotes y los blancos. Esta parroquia más antes se conformaba solamente por indígenas. A la llegada de ellos, se comenzaron acá los sacerdotes y los blancos a ver que aquí había tantas riquezas como el oro. Se comenzaron a obsesionarse bastante y ellos, los sacerdotes, comenzaron a ser como los jefes o los líderes acá de la parroquia. Y, por ejemplo, en esos había que, se pusieron reglas o pusieron, por ejemplo, condiciones que, por ejemplo, tenían que si sembraban en el campo, o sea, unas cuantas cuadras de productos, eran que, por ejemplo, tenían que dar un poco a los sacerdotes. Todo eso comenzó a hacer. Y ahí en ese transcurso de eso también, a ver que acá en la parroquia los sacerdotes y las personas que vinieron de fuera sacaron muchos productos. Por ejemplo, sacaron el oro y muchas cosas sacaron. A raíz de eso, comenzaron también a venir más personas de fuera. Y a raíz de eso se creó una hacienda que los dueños eran de la familia, se llamaba Cordobés, que era la hacienda de Talagua. Era bastante extensión, que también, por ejemplo, estaba por el Arenal y también llegaba a partes de la costa. Esta hacienda era bastante fuerte. Y acá, por ejemplo, acá en la parroquia tenían como, a los indígenas tenían tipos esclavos. Ellos vivían tipo guasipungos. Por ejemplo, en las noches ellos estudiaban porque si algunos de los blancos o los sacerdotes estaban viendo que los chicos o los niños o los jóvenes están con cuadernos en el día, les maltrataban, les pegaban hasta no avanzar. A raíz de eso, todo esto sabíamos, a raíz de esto, solamente como resumen, a raíz de esto, hay un grupo de jóvenes se levantan, hacen un grupo de organización, un chiquito grupito, crean una organización a escondidas de estos sacerdotes para que, no les vean, porque si supuestamente llegaban a ver, eran que les mataban. A raíz de esto crean una organización y en 1990 se reúnen tanto como Pilauín, Simiatu, en casi más de 20,000 hombres, personas, y mandan sacando a estas personas, sacan a estos hacendados y toman esas haciendas, que es la hacienda de Talagua, que se conoce, y también mandan sacando a la familia Cordobés, y los sacerdotes que estaban acá también les mandan sacando, y en todo eso, al mandar sacando, los indígenas toman posición de las cosas que anteriormente tenían antes de la llegada. Por ejemplo, hasta ahorita también hay una iglesia que todavía las ruinas siguen acá. También, por ejemplo, tenemos un mirador San Antonio que está un poco renovado, pero también era construido por ellos. Y también la hacienda que ahora pertenece ya a los indígenas y que también ahora ya cultivan ellos, pero más antes pertenecían a los sacerdotes y los españoles. Más o menos esa, falta un poquito, tallar bien la idea. Y esto es una historia que pasó en la vida real y, por ejemplo, sería hacer un documental para mí, tenía esa idea de hacer y toda esta historia se ha hecho un documental medio bonita, pero falta un poco más tallar toda la idea que tengo. Y gracias. Sí, es bien interesante esa historia, sí, porque es una historia real y concreta de cómo la organización social puede vencer el latifundio que existía ahí, ¿no? Inclusive el poder de la iglesia, los sacerdotes en ese sector. Es bien interesante, pero como usted mismo dice, falta concretar, porque hay muchos elementos de la realidad que son muy ricos, muy interesantes, pero la forma en cómo vamos a contar la historia, ahí está el quid del asunto, ahí está, como se dice, la esencia del asunto. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Investigar un poco más, ¿sí? Ver, por ejemplo, si hay todavía personas vivas que pasaron o que vivieron esa revuelta, ¿no?
que de pronto ya están muy viejitos, ¿no? Pero si están vivos, sería importante eso, entrevistarlos, investigar, ¿no? Y que ellos mismos cuenten su historia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que alguien de afuera cuente esa historia que de pronto las personas que hicieron toda esa revuelta y que todavía estén vivos puedan contar esa historia. Entonces, creo que es interesante, tiene un buen tema, pero igual tendría que investigar un poco más y sobre todo esto, ver si es que hay todavía personas sobrevivientes de todo ese levantamiento. Sí Bien, existe. sí, por eso digo, sería interesante eso, ¿no? Tener esos testimonios que inclusive le pueden ayudar mucho en su historia, en su documental. Bien, ¿alguien más que quiera presentar, que quiera contarnos? ¿Nadie más? Wellington. Yo, ¿Cómo está? yo Diego. Diego, a ver, Diego, le escuchamos. Bueno, yo en el trabajo mandé o sea, algo diferente, pero esta vez me vino a la mente de lo que realmente pasó, pero también tengo que investigar mucho, ¿no? Lo que pasó en la comunidad de Cauloasí. Bueno, el story time de lo que pasó es de las brujas del Caulasí. Bueno, algo que me contaron, eso voy a contar, pero igual tengo que investigar muy bien la realidad con las personas que vivieron en ese tiempo, ¿no? Bueno, así empieza algo. Bueno, alguna vez en la comunidad en zona alta de Quizapincha, algunos familiares estaban muy enfermos, enfermos, así siempre enfermos, pero no sabía de lo que qué es lo que tenía, así, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que tenía, no? Pero, o sea, en ese transcurso, empezaron ya, o sea, ¿qué pasa, no? Pues, ¿por qué no se sana? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, la enfermedad, y eso ya se hace todo. Y ya, pues, y entonces en ese transcurso las personas empiezan a, a investigar y por qué la causa de los familiares que también están enfermos y eso. Entonces, a raíz de eso se enteran de que ha habido tal vez así gentes que hacen maldad. Y entonces ahí en este transcurso de la investigación de los comuneros, de los líderes ahí en la comunidad, empiezan a escuchar que es algo de la brujería o del trabajo que hacen otras personas, o sea, a la gente. O sea, entonces ahí toda la comunidad se reúnen, hacen investigación y todo lo demás, y ahí con algunos sospechosos se hacen las declaraciones y todo. Y ya pues empiezan a ver de que eso sí ha sido algo real de lo que estaban haciendo las personas, o sea, la gente que estaban haciendo maldad. Y llega a saber de que hay aquí en Ambato ha habido algunas iglesias que han sabido hacer esos trabajos malignos. Entonces ahí la gente, o sea, ya todos los comuneros, líderes ahí se reúnen y empiezan ya a hacer o sea, planean, ¿no? Pues a bajar a la ciudad. O sea, a ver qué mismo está, entonces si es verdad o no. Entonces, si eso fue verdad de que existían aquí en Ambato de lo que hacía, entonces había varios nombres, o sea, las prendas que se dicen que se ponen, ¿no? Entonces había eso, y entonces, o sea, ya pues le cogen, ¿no? Pues a los implicados en ese trabajo. Bueno, le capturaron a algunos, no sé cuántos, no, eso como digo, tengo que investigar bien cómo mismo así. Cogen, ¿no? Pues a los implicados, entonces empiezan a llevar a la comuna, entonces chuta, y ahí, ¿cómo se llama? Justo en ese, ya cogiendo a las brujas de aquí, de la ciudad,
Entonces justo le agarra a un compañero, o sea, a un compañero, entonces ahí ya no hubo qué más hacer, entonces tenía que hacer el cambio, la entrega también de los implicados, igual el compañero líder que le agarraron aquí. Entonces pasaron algunas semanas, le castigaron, le hicieron bañar, le hicieron destruir las prendas que ellos tenían para hacer sus trabajos. Y bueno, pasó, yo, o sea, me acuerdo, ¿no? Algo creo, pero en esos tiempos llovía, pero ¿cómo no? Full lluvia en esa lluvia la gente, las comunidades por esa situación unidos y también para solidarizarse con la familia de lo que estaba enfermo y todo lo demás. Diego, perdón Entonces, Diego, perdón que le corte. ¿Cuál es la temática? ¿O cuál es el tema que usted tiene? o sea, sobre las brujas de Quizapincha o de Caulasiga, algo así es. Ya, ya. Ajá. Igual, creo que tiene que investigar y concretar más de eso, porque lo que nos ha hecho usted es un relato, pero un relato no es una historia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia justamente entre un relato y una historia? Que usted, sino lo que nos relata no es así muy interesante, o sea, nos da solo ciertas cosas, pero no es muy interesante el relato. En cambio, la historia tiene que ver eso, con conflictos, con problemas que les pasan a las personas y que tienen que irse resolviendo. Entonces, Exactamente. creo que sí tiene que investigar un poco más y concretar, ¿no? De pronto a mí se me ocurre que la temática puede ser la superstición, o sea, la gente muchas veces todavía sigue siendo muy supersticiosa con respecto a eso, ¿no? Y no sé si, como se dice, sea cierto, sea verdad, pero muchas veces la gente hasta se enferma por supersticiosa, por creer en ciertas cosas. Entonces, me parece que de pronto les investigue más y concrete su historia, ¿sí? Para que no sea un relato, sino que sea una verdadera historia. Claro, exacto. Entonces, claro, en eso digo que tengo que investigar muy bien para, para hacer un trabajo de la mejor manera y que todo sea, como usted dice, interesante, no sea un relato nada más. Bien, gracias, Diego. ¿Alguien más, por favor? Listo, hasta luego, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga o que quiera presentarnos? Bien, si no, quiero pedirles una cosa. Para el día miércoles que tenemos la próxima clase, quiero que rehagan eso, rehagan su idea, su tema y el storyline, ¿sí? Y es muy importante que lo presenten acá. ¿Por qué? Porque la idea de este taller, además de que ustedes aprendan a escribir eso, el guión de sus historias, la idea es que tengan una parte práctica. Entonces, entre todas las propuestas que ustedes van a presentar, vamos a escoger cuáles puede ser una, dos, no sé, tres, cuáles son las historias más viables en el sentido de más realizables que les podemos hacer en este momento, para que este taller también tenga una parte práctica. Es decir, que vamos a filmar esas historias o filmar parte de esas historias, ¿no? Y concretar toda la etapa de cómo se realiza un documental. Esto es muy importante porque pondríamos en práctica lo que ustedes están aprendiendo. O sea, porque esta historia que vamos a escoger entre todos es la más interesante y la que más se puede difundir, ¿no? O realizar. Entonces, por favor, que puedan hasta el día miércoles rehacer sus historias. Creo que con esta clase espero que esté más claro cómo definir la idea, definir bien el tema y definir el storyline. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario.
¿Está todo claro? Sí. A ver, ¿alguien quería, Karina, quiere decirnos algo? Sí, en mi caso, por ejemplo, yo ya le había mencionado más o menos lo que es el tema y también un poco de lo que, a qué ámbito me voy a desarrollar, ¿no? Entonces, lo que me había dicho es que hay que hacerle un poquito como que más conciso, creo, más claro. Entonces, en este ámbito, por ejemplo, si yo conozco compañeras, porque a mí también me gusta mucho el ámbito del periodismo deportivo, que se desarrollan en este ámbito, que algunas compañeras han tenido la oportunidad de saltar del medio digital a un medio, a un medio tradicional. Entonces, podría contar la historia de ese personaje directamente o tal vez por ahí, no sé, más o menos como estaba enfocada mismo o a qué debo delinear, o sea, a qué punto debo llegar, más o menos. Eso no comprendo muy bien. A ver, eh, su historia de las periodistas deportivas, ¿no es cierto? Lo que le decía es que en este medio hay mucha discriminación, ¿no? O sea, hay mucho machismo. Dentro del deporte hay mucho machismo, ¿no? Y mucho más con las periodistas deportivas. Entonces, tendría eso, que usted clarificarse sobre qué quiere hablar. La discriminación, el machismo, o sea, es importante que también el tema lo concretemos. O le pongo otro ejemplo. De pronto puede tener un tema base, aunque tenga subtemas que tratar, pero un tema tiene que ser el principal y eso es lo que va a conducir su historia. O sea, usted quiere hablar sobre la discriminación, sería un tema. Usted quiere hablar sobre el machismo, sería otro tema. ¿Sí me entiende? Entonces usted tiene que clarificarse cuál es el tema que quiere hablar, porque creo que la idea la tiene de concreto, o sea, el periodismo deportivo en las mujeres y cómo avanza. Entonces, eso es lo que tiene que clarificar. Y la otra cosa, el storyline. Tiene que ser interesante la historia, o sea, tiene que conocer el conflicto. De pronto, si no es un conflicto cercano a usted, investigar con sus amigas o con estas periodistas deportivas cuáles han sido los mayores problemas que han tenido. Y de ahí, de esos conflictos, ir haciendo el storyline, ¿sí? O sea, tiene que tener un principio, ¿no? De conflicto, un desarrollo y un final, ¿sí? No sé si con esto está más claro. Sí, 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 ya está más claro. Ya me di cuenta que, o sea, el objetivo de mi documental está ahí, pero lo que me falta es saber direccionarle más o menos, o sea, el punto claro, o sea, a qué nos vamos. Ya. Sí, sí, tengo Eso. muy claro en eso. Ya, Bien, gracias. bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bien. Wellington, ¿quiere decirnos algo? Bueno, sí, buenas noches, profesor. Y bueno, con todos, anteriormente quería, y no sé si hay tiempo todavía, justo estaba un poco mal por el internet, pero también tenía mi idea y mi tema y quería dar a conocer, sobre todo para conocer su punto de vista también y en qué podré mejorar para la próxima, ¿no? No sé si todavía tenga tiempo. Sí, 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 tenemos unos Eh, minutos. Bueno, mi idea era la lucha de la mujer rural para la superación en espacios sociales y políticos. Mi tema está la mujer rural superada en la provincia de Tungurahua. Bueno, mi storyline se refiere más como a tres niñas que nacieron en el campo. Eran tres hermanas que siempre querían superarse, siempre querían estar en espacios políticos, les gustaba mucho eso. Pasaba el tiempo y bueno, siempre también vivían bajo el poder de su padre, ¿no? Que es el machismo, de que las mujeres no tenían como la misma capacidad de los varones, de que no podían salir de casa, bueno, sin número de problemas que a veces las mujeres rurales del campo tenían. Entonces, mi enfoque va a eso, ¿no? A que ahora en la actualidad, por ejemplo, pasa el tiempo, las niñas crecen, entonces logran adaptarse a espacios políticos, como ahora en la actualidad podemos ver, logran obtener, digamos, romper toda esa barrera del machismo de que la mujer ya no es la persona o la mujer que solo está en el hogar o en la casa. Entonces, a eso va enfocado. No sé si es que esté bien o mal mi historia, más o menos.
A ver, Wellington, su historia está muy general, ¿me entiendes? O sea, si por ejemplo dice, hay 3 mujeres, o sea, concretemos quiénes, si es que son reales estos personajes, estas mujeres, concretar eso, contar la historia de pronto de eso, de una niña que vivió con su padre, que era muy machista y que después fue estudiando, fue desarrollándose y llega a una posición política con el transcurso de los años. Entonces, Ya. si conoce a ese personaje, si es una historia real, yo lo que le diría es investigue un poco más, ¿no? Converse con esas personas, entrevístelas, y de ahí usted va a sacar elementos, porque yo lo que le veo es una historia interesante, pero que no está bien definida. ¿Sí? Entonces, debería eso, investigar un poco más su tema, ver si estos personajes si son reales, ¿no? Investigar, conversar con ellos y de ahí, de esa conversación, sacar los conflictos que le puedan servir para su historia. Ya, sí, sí, tengo, digamos, un poco más de la historia, solo que la conté encima por el tiempo también que ya se va a cortar, creo, en 3 minutos, entonces, pero con todo, sí, ya, de eso voy a hacer para la próxima. Bien, entonces, chicos, ya nos quedan unos 2 minutos. Entonces, lo que les voy a pedir es, por favor, para el día miércoles, traigan sus historias. Si alguien ya ve que su historia está concreta, ya mándenme sea al correo o al WhatsApp para poderla revisar y seguimos avanzando, ¿no? Esperemos que hasta este miércoles ya definamos bien la idea, el tema, el storyline y las historias que vamos desarrollando para seguir con los siguientes puntos. O sea, veríamos después la sinopsis del argumento, los personajes que son importantes en la historia, los contextos, y que ustedes puedan desarrollar realmente el documental, por lo menos el guión del documental de cada una de sus historias. Y como les decía, escogeríamos entre todos cuáles historias son más factibles de filmarlas para la segunda etapa del taller, hacer esta parte práctica. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles y nos veríamos el día miércoles a las 7 de la noche. Una buena noche con todos. Gracias. Una buena noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches con todos.